los verbos nuestros, pues los verbos nuestros tienen gradaciones, que en español lo que sabemos que los verbos son terminados en ar, er, ir, y según las terminaciones pues presentan casos, y ya yo he estudiado eso. En el Wayuunaiki son gradaciones, primera gradación, segunda gradación, muy interesante, ya con otros lingüistas universitarios lo hemos estudiado o lo hemos analizado. Entonces ahora el diccionario nuevo, o sea viejo pero revisado y corregido, se le van a agregar cosas que no estaban ahí porque se había hecho con fichas, una ficha, y seguramente que en las imprentas se perdieron algunas fichas, y ojalá que de verdad el Wayuu pueda leer rápidamente el Wayuunaiki como lo lee el castellano, porque hay Wayuu que pretenden leer eso de una vez, escribir de una vez. Ay, pero ¿cuántos años tuvimos en la escuela? Desde el primero hasta el sexto grado, leyendo en altavoz, recibiendo regaños del maestro. Y pretende que el Wayuunaiki leerlo sin haberlo estudiado. No. Eso es como decir, vámonos a la cama a una muchacha que no ha sido enamorada, que no ha sido convencida, ¿no? No, primero hay que conquistarla, hay que endulzarla. Eso es un ejemplo, una comparación. Este es un diccionario de Wayuunaiki a castellano. Por ejemplo, si buscamos la palabra luta, L-U-T-A, a ver qué quiere decir. Luta, entonces uno lo busca en orden alfabético estrictamente. Luta, piedra de amolar, y pone un ejemplo. Y así va. Más tarde se hizo otro diccionario que se llama Sistemático de la Lengua Guajira. Eso es al revés, o sea, castellano primero y después el Wayuunaiki. Si uno, por ejemplo, quiere saber cómo se dice mondongo en Wayuunaiki, cómo se dice mondongo, entonces busca uno mondongo, si no hay en mondongo o en estómago, busca así, uno busca estómago, barriga, y donde lo consiga, bueno, dice ale ewa, y eso es para buscando la oportunidad pues, de mejorar. Este es el que se hizo después, que es al revés. Este fue el primero que hice, que el diccionario. Entonces ahora voy a rehacer voy a hacerlo de nuevo, quizá ahí habrá algún exceso de palabras y se va a eliminar, va a haber una abreviatura, porque las palabras que sirven de nombre a las cosas se dividen en dos clases: sustantivos absolutos, sustantivos relativos. Cuando es sustantivo relativo, tendríamos que abreviar una S, punto, RL, punto, sustantivo relativo, y sustantivo absoluto, S, punto, ABS, punto, para no ocupar mucho espacio, y tiene que ver en las primeras hojas distintas explicaciones de cómo se maneja los verbos de gradación. La gradación del verbo, por ejemplo, esca, eso es comer. La segunda gradación es caja. La tercera gradación es cajawa. La primera gradación indica la acción de comer, simplemente. La segunda gradación indica que se come consecutivamente o se come de varias cosas, ¿no? La tercera gradación indica que se come rápidamente, súbitamente, violentamente. Y al lado de esca hay ecawa. Ecawa, que forzosamente hemos tenido que traducir con estar comiendo. Estar comiendo, y eso ya es gerundio en castellano. Entonces uno dice estoy comiendo, escashtaya. Tú estás comiendo, escashpia.
Él está comiendo, ekash niakai. Esas son cuatro formas de la palabra. Ekash taya meruna. Meruna es melón. Ekash taya meruna. Taya es yo. ¿No? Ekash taya meruna. Uno traduce, estoy comiendo melón. Y si es la otra forma, eka, ekushi taya meruna. Es el tiempo presente, indica que es varón el que habla y es presente. Dice, yo como melón. Eso en castellano no diferencia el verbo quien habla, si es una hembra o es un varón, ¿no? Pero en guajiro sí, incluye todo, la voz pasiva, el tiempo, todo, ¿no? Así que hasta ahora, estos son los diccionarios que hoy día lo busca mucha gente, pero como se agotaron, se lo llevaron para el extranjero, ahora tienen que esperar que vengan nuevos diccionarios. Bueno, desde muchacho me ha gustado siempre oír los cuentos y relatarlos. Esa es la ventaja que he tenido. De modo que ya sabiendo leer y escribir, siendo mecanógrafo, podía entonces hasta traducirlo al idioma castellano para que los maestros míos lo leyeran y continué en eso. Los primeros que oían, los cuentos no eran escogidos, los cuentos eran narrados en los abrevaderos, en los pozos, en el monte, en el día, en la casa, a un público atento. Y aunque no me haya sido invitado a oír los cuentos, pero yo me acercaba a oírlos. Y hablaban de fantasmas, de diablos, los personajes eran burros, eran vegetales, eran espeluznantes, eran guayú, eran el diablo, eran, bueno, como las canciones. No había una diferencia si eran para niños o eran para adultos exclusivamente. De todas maneras, para que no se perdieran, yo tenía que esmerarme pues en copiarlo, traducirlo, adaptarlo a la ortografía. Y ya por consejo de los amigos profesores universitarios, me han dicho, mira, si tú eres un escritor, tienes que inventar cuentos, cuentos tuyos. No te vas a quedar en escribir cuentos escuchados. Bueno, como eso de inventar cuentos, es bastante difícil, como llorar sin ganas, llorar sin estar triste, o sacar una cosa de la nada. Es bastante difícil, porque el guayú cuenta lo que ha oído, lo que ha visto. El guayú parece que no inventa canciones, no inventa cuentos, él canta canciones que ha escuchado a los demás, toca el tambor como lo escuchó, es decir, que no, parece que no crea. Sí, hoy día sí hay quien crea, ¿no? Y entonces me dijeron, uno de los cuentos que yo leí en braille, que me gustó mucho, fue del Patito Feo. Lo leí bastantes veces, otra vez, y hasta se me salían las lágrimas, no de tristeza, sino de emoción, porque la historia del Patito Feo, escrito por Anderson Christian, algo así, de Dinamarca, y todos los cuentos que él escribe, me gusta bastante. Ese Patito Feo ahí refleja la vida mía, de Miguel Ángel Rusayú, el Patito Feo, y que nadie lo quería porque era feo, pero cuando regresa a su mundo de cisne, era el más hermoso de sus animales. Entonces, la vida de Rusayú, por haber quedado ciego, era como un desgraciado, indeseable, nadie lo quería,
pero cuando regresa a La Guajira, ya hablando el español, siendo mecanógrafo, era un guayú especial hasta el día de hoy. Y entonces empecé de verdad a escribir. Bueno, tenía que buscar como material para hacer mis cuentos propios, las anécdotas mías, las anécdotas de los guayú, los sueños, el contenido de los sueños, hay que retener los sueños. Cerca del chinchorro hay que tener el grabador, la máquina con hoja, el grabador, para inmediatamente al despertar grabar cómo fue el sueño mío. El sueño, ampliarlo, ponerle un nombre de algún personaje que conocí cuando era niño. Por eso los nuevos cuentos aparecen con un nombre de anciano que llegué a conocer, una anciana, una muchacha que era traviesa, ahí pongo el nombre de ellos. Uno de los primeros cuentos que se llamó Esta es mi historia, contando qué es lo que veía Miguel Ángel Rusayú aquellos tiempos. Yo no había visto el teléfono, la computadora, de cerca no podía ver el avión, una semicasa flotando en el mar, el barco, tantas cosas que le causaba a uno admiración. Y entonces el guayú pues siempre se asombra por ver una cosa nueva. El alambre que habla, el hierro que habla, o sea, el teléfono, el alado, el avión, la caja chismosa, el radio, porque la caja chismosa dice la noticia y siempre se le tenía miedo, suspendía la respiración del oyente, porque si era que adentro de esa caja está un hombre oculto o que se transforma, se vuelve chiquito para que uno no lo vea. Bueno, tantas cosas pues que... Y entonces, ¿qué es lo que había pues en las primeras décadas del siglo XX? Bueno, lo que yo había visto. Ya estaban llegando camiones en La Guajira, ya no me hablaban del diablo, pero el diablo en otra forma, ¿no? Porque Yoluja no es el diablo que dice la Biblia, sino Yoluja es el espíritu de los muertos, sea de Guayú, sea de Aríjuna, pero que lamentablemente hoy día traducen diablo. Y los personajes mitológicos, el guanulo, la chama, el espeyo y el Yoluja, son 17 que tienen que aparecer en los cuentos. Entonces a veces uno le tiene miedo sin haberlo visto, y escribo entonces, esta es mi historia. El asesor técnico, después de leer esto, una vez, otra vez, él me sugirió que le pusiéramos el nombre de ni era vaca, ni era caballo, Nohotsu Pain Hiayas, Nohotsu Amain Hiayasa. Yo, pues que la parte más importante del cuento, porque esto se compone en dos partes. La primera parte, el personaje del cuento cuenta como su historia, cómo lo trataban como niño, a dónde vivían, qué comía, qué hacía, qué le decían, le infundían miedo. La segunda parte empieza a ver una cosa que no conocía, una cosa desconocida para él. Y que la visión de esa cosa desconocida para él le da una impresión, le pone a pensar en otras cosas, sea equivocado o sea, es motivo para voltear el pensamiento o la creencia original del guayú. Esa sería la segunda parte. Y que los maestros bilingües que empiezan a trabajar como maestros carecen de cuentos exclusivamente para los niños. Y yo podía darle esos cuentos. Les hablé a ellos en Sinamaica diciéndoles que me comprometía a escribir por lo menos 30 cuentos cortos. Pero como estoy demasiado ocupado, de todas maneras, ni era vaca ni era caballo, se publica
en 4 idiomas, en danés, noruego, sueco y castellano, y está escrito en guajiro. El pueblo infantil y el pueblo adulto le gustan. Eso para mí pues es gozoso, que gusten de estos cuentos, y hay otros nuevos que no han sido publicados, y como le digo, la masa, el material empleado en estos cuentos son las experiencias, las cositas que pude ver en alguna parte, en algún rincón de la Guajira, o si no de los sueños. El árbol de mamón se origina escogiendo, porque hay tabúes, hay prohibiciones a la gente infantil, a los niños y a las niñas. Entonces que, mira, niño, no puedes comer tantos mamones, ¿oíste? Porque cuando llegues adulto, mira, va a ser propenso a la sed, va a sufrir sed sin motivo. Así que no consuma bastante mamones, más nada. No nos explicaban por qué y por qué y por qué. Entonces escribí el cuento del árbol de mamón antes, y siempre pues imaginando el escenario del cuento, a dónde ocurrió eso, a quién le ocurrió eso. Claro, a un guayú, a un pueblo guayú, no se puede imaginar que el árbol, o eso ocurrió en Barquisimeto, o ocurrió en Santa Bárbara. Entonces, bueno, empezar a escribir un guayú, qué hacía este guayú, tenía su mujer y hijos, de qué vivía, qué hacía, cultivo de la tierra, la cacería, y qué le pasó, qué desgracia le pasó. Bueno, hay 3 cosas le pasaron al hombre. Él cultivaba las plantas, la yuca, los frijoles, el pepino, y de vez en cuando salía al monte a cazar. Pero un día sufrió una perturbación en la vista, que era una cosa muy conocida por el guayú, una perturbación, ver las cosas al revés. Y entonces, a pesar de que él conocía muy bien el sitio, un día que salió con su flecha a cazar para el consumo de ellos, ¿no? A traer conejos, iguanas, palomas, machorros, siempre traía pues eso, traía una mochila de esos animales, pero un día lo atacó una sed terrible, una sed, y además tuvo una perturbación en la vista, y el hombre, el guayú, tuvo que perderse. Camina para allá, busca para allá, mira el sol, porque entonces no tenía reloj, mira el sol, pero ¿de dónde estoy? ¿Y dónde voy? ¿Qué me ha pasado? ¿Y ahora qué hago? Estoy perdido, no aguanto la sed, y ahora me moriré. Pero lo que lamento, que voy a morir en el monte, mis familiares, mi madre, mis hijos no me van a ver. Y peor de mis lamentaciones, esos terribles, esos horribles, sucios zamuros, asquerosos zamuros me van a comer la carne. Eso sí que lamento. Pero, quién fuera excelente, quién tuviera un poder mágico para transformarme en otra cosa, y que no me muera, o sino que me transforme en otra cosa, para que esos sucios zamuros no me coman la carne. Y él, casi desmayado, ciertamente, como que algún espíritu, alguna cosa invisible, escuchó o comprendió lo que él quería, ese hombre cazador. ¡Zas! Se quedó transformado en un frondoso, en un corpulento árbol de mamón.
las presas, los machorros, las palomas que llevaba aquí en el cinturón, también se transformaron en racimos de mamones grandes. Entonces, y el oyente del cuento, ya comprendo por qué los guayú de antes prohibían tanto, insistían tanto a que los niños no chuparan mamones, porque ahí está el resultado, que el árbol de mamón que conocemos hoy día fue un hombre guayú que se convirtió en un árbol. ¿Y cuándo recuperará su forma original? Nadie sabe. Ese es el cuento, el árbol de mamón. Esta es una guayusa, chaya, jala ya era. Lo anima, guayú ya, kerrensh, cachones, catias, esa paina nomás. Apenas apochine telehui, apenas hay, meruna, calapaz, shumuna, necain hadia. Es no los dejó guanecai, a unos chagunapo, es hateiro y anai, a unos aresh va atpana, moua, pulu, yuana, necain hadia no hay cain. Y nadie le dijo que nada caja y de necain. Y esa joven que hay, más un cuerpo guayuca. Era tú se no una, chauna. Uñas se chuayuca. Amulo y geni. Macacareo, macacareo, penacacamulo, chauna. Awi cholo da. Awi cholo da. Uñas cayenia, uñas chayuca. Ay, awi cholo da. Mulo está joda una. Mohocochimay da kway. Mohostan okte chingor da ya wina. No le chiren da tay, no le chiren da choni, da wayus, oktole da hor wina. Mohocochimay da hor oktole da ya wina. Nada otra samula da kali. Mohokolo ilu samuri kalera da ir. Mohocochimay da hari. Okte chingada. Warachai na chawa. When Kiran Knots, Nantana Hosen quite. Alure having the Oktaya Hedgecor, Ikaya Hedgecare Samurmos, Mosunai, Sadare Purashinda, Tairan Hale, Uri de la Samurat, Kikain the Irk, Shipal. Mataras Ekar when a casa, Abakanik, Airan Hara, Mushi, Oyukai. Kane Woli Aramach. Kane wuli muleu hikika pana seus. Te nasit kali mawaka at panaka kutko ya kinaina at eiran has. Hit siyo na se kanewa. Hoyo muleu yushan ho. Kachena mudas. Ana kanewa wuli swayuka. Ya era tia de pelas na boca de kanewa wuli. Uri wa kain da pichiwa moyara.